Buenas tardes, queridos amigos. Muy bienvenidos, Cristina, José, a esta nueva edición, capítulo 20 de Los ojos y oídos cerca de Neruda, de Tomás Lago. Seguimos con toda esta parafernalia de Neruda en su recorrido desde Europa a Chile y acá en Chile ya con los amigos que lo esperaban con tanta dedicación, con tanto amor. Así que vamos a iniciar con Cristina, siempre con su fragmento en francés. Adelante, Cristina. Merci. En Mexique, il a arrêté de saluer Indalacio Prieto pour une lettre au gouvernement chilien. Pablo a parlé d'Indalecio Prieto, je me souviens, à propos de l'oratoire, parce que je le considérais comme l'un des meilleurs orateurs que je n'ai jamais entendu. Fourmi m'a dit, bien sûr, que c'était un crapule, mais je lui dis qu'il parlait d'oratoire et rien d'autre. Elle s'est tue, Pablo n'a rien dit, mais il m'a expliqué qu'avec l'argent de la République espagnole, il vivait près de la frontière espagnole dans les grands luxes, avec des gardes du corps, etc. Il dit que Mexique, il l'a rencontré une fois à l'ambassade du Chili et il l'a approché pour lui demander pourquoi il ne l'avait pas salué dans la rue. Je l'avais rencontré plusieurs fois, dit Pablo, et à ses salutations très franches, j'ai passé très raide, sans même le regarder. Pablo fait une pause, comme d'habitude quand il parle, puis il a expliqué. Son langage était un peu vague. Il ne m'a pas demandé exactement pourquoi je n'ai pas pu saluer, mais plutôt posé le problème d'une certaine froideur qu'il aurait remarqué en moi. Peut-être que je me suis trompée. Je lui dis très calmement qu'il n'avait pas tort, que je ne pouvais pas vraiment le saluer, et l'explication était très simple. L'explication, je lui dis, se trouve dans la lettre que vous avez envoyée au gouvernement chilien, dans laquelle vous disiez que je ne faisais qu'une humiliation des communistes et rejetais tout socialiste qui se présentait pour aller au Chili, dans des circonstances très différentes. Il m'a regardé fixement, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas d'une telle lettre, mais qu'il était certain qu'il ne l'avait pas écrite en ces termes. Qu'il a peut-être eu une erreur. Je lui dis de les prendre pour acquis puisque j'ai été informé par le gouvernement lui-même. Je m'engage alors à rechercher la lettre dans votre dossier et à l'envoyer. J'attendais qu'il me dise que si m'a entendu prendre fin, bien sûr, et je n'ai jamais rien envoyé, a déclaré Pablo. De l'Est, Léon et moi avions apporté du jambon et en entrée et des cornichons au fromage à la crème et du pain. Chez moi, il y avait de la viande en abondance. Quelle époque, celle de l'Ex. Avait fait une très bonne Bourgogne à la pêche. On écoutait la radio avant de manger. Les derniers paragraphes du poème de Pablo sonnaient très différents, avec moins de voix, plus tranquillement. Comme quelqu'un a dit qu'il avait l'air fatigué, j'expliquais que le matin il était terriblement fatigué, mais pas le soir. C'est le climat du théâtre qui a donné a la voix plus de nerfs, plus de force. Poema en honor de Stalin cuando éste muere. 16 de marzo de 1953. Pablo llegó el sábado por la noche de Isla Negra. Anoche comimos en casa, improvisadamente. Por la mañana se había efectuado el acto de Stalin con motivo de su muerte, en el Baquedano. Y como a las 7 de la tarde habíamos ido con Delia Solimano a Los Guindos a ver a la gente. En una liebre llegamos hasta la casa de Rubén primero y de allí seguimos. Encontré a Pablo en el hall con Hormiguita, Marta Jara y unos empleados de Radio Yungay que habían ido a grabar en cinta magnetofónica un párrafo final del poema leído por la mañana para pasarlo a las 9 de la noche. Había que estarse en silencio. Nos acomodamos para no interrumpir hasta que se hizo la grabación. Como no había empleados en la casa, pues han despedido a Ramón con su mujer, que, entre paréntesis, no servían para nada y eran solo tolerados porque le ponían flores a la casa. Típico de Pablo. Les propusimos que se vinieran a comer. Estaban allí Roberto Parada, María Manuenda, Maricot Loyola,
León Chamudes, Manuel Solimano, Homero Arce, la Laurita. Nos vinimos pues a nuestro departamento con Manuel Solimano, Homero Arce, la Laurita con una radio, a escuchar el acto al cual yo había asistido por la mañana, en la calle del Teatro Baquedano, hasta donde llegaba la muchedumbre. En una camioneta de Manuel Solimano emprendimos el viaje a algunas personas, Chamudes, Homero con nosotros, porque los demás se fueron a sus casas. En México dejó de saludar a Indalecio Prieto por una carta al gobierno de Chile. Pablo habló acerca de Indalecio Prieto, recuerdo a propósito de oratoria, debido a que yo lo conceptué como uno de los mejores oradores que había escuchado jamás. Hormiguita me dijo naturalmente que era un sinvergüenza, pero le respondí que estaba hablando de oradores y no de otra cosa. Se calló. Pablo no dijo nada, pero me explicó que con el dinero de la República Española vivía cerca de la frontera española a todo lujo, con guardaespaldas, etc. Dice que en México se encontró con él, en una oportunidad en la Embajada de Chile, y se le acercó para preguntarle que por qué no saludaba en la calle. Me había encontrado con él varias veces, dijo Pablo, y a sus venias muy abiertas yo pasaba muy tieso, sin mirarlo siquiera. Pablo hizo una pausa como tiene costumbre cuando está hablando. Luego explicó su lenguaje, es un poco vago. No preguntaba exactamente por qué no lo saludaba, sino proponía el problema de cierta frialdad que él había notado en mí. Tal vez, a lo mejor, estaba equivocado. Avanti, José. Chegada na casa de Los Guidos, no Parque Invernal. Ao chegar a Los Guidos, já havia vários automóveis na rua, frente à casa. Porém, Pablo não havia chegado. A porta estava aberta e o caminho enfeitado de flores, desde a entrada até lá dentro. Grupos de pessoas conhecidas esperavam, conversando. Até Rubem em uma vereda, a la vereda. E nesse instante apareceu o automóvel de Manuel. O viajante desceu para abraçá-lo. Todos a casa estava enfeitada, brilhante, bonita. Havia um sol esplêndido de primavera e o bar estava aberto com as mesas postas para 20 pessoas ou mais. Pablo passou primeiro no dormitório para lavar e pentear. Imagina, fechou as portas. Ok. Le dije muy tranquilamente que no estaba equivocado, que en realidad yo no podía saludarlo y la explicación era muy sencilla. La explicación, le dije, está en la carta que usted envió al gobierno de Chile, en la cual decía que yo estaba haciendo una inmigración de comunistas solamente y rechazaba a cuantos socialistas se presentaba para ir a Chile, en circunstancias que eran muy diferentes. Me quedó mirando y me dijo que no recordaba tal carta, pero que estaba cierto de no haberla escrito en esos términos, que tal vez había un error. Le dije que lo diera por descontado, pues que yo estaba informado por el gobierno mismo. Quedó entonces en buscar la carta en su archivo y mandármela. Esperaba, me dijo, así se terminaría aquel malentendido. Por supuesto que nunca me mandó nada, dijo Pablo. Del oriente, León y yo habíamos traído un poco de jamón para entrada, queso de crema, picles y pan. En casa había carne en abundancia. ¿Qué tiempos aquellos? Delia S. había hecho un Borgoña con durazno bastante bueno. Escuchamos la radio antes de comer y el último párrafo del poema de Pablo sonaba muy diferente, con menos voz, más pausado. Como alguien dijera que parecía cansado. Explicó que en la mañana estaba horriblemente cansado, pero no en la noche. Se trataba del clima del teatro que le daba más nervio a la voz, más fuerza. Cansado y de mal humor, no soporta las visitas perdidas. Se ha dicho mucho que no estaba de muy buena
cara últimamente. Cuando le encontré en Lynch, le dije que se veía un poco más delgado y, bromeando, me contestó que tenía su sistema para conservar la línea. Luego me explicó que en serio que había estado mal del estómago. De todos modos, parece que su humor no ha sido muy bueno últimamente. Algo de esto quedó en claro cuando habló de las visitas a Isla Negra, de los pitucos de los alrededores a quienes parece detestar ahora, sin contemplaciones. Contó entre broma y broma el día que se dejaron caer los Uneus, Sergio y la Gabriela, más otras personas. Usted comprende, me dijo, que yo soy amigo de Jorge, que es un hombre. Es un pituco, dijo Manuel Solimano. No, contestó Pablo. ¿Qué va a ser? Es un hombre como cualquier otro. En todo caso, buena persona. Pero yo no tengo nada que ver con su hermano Sergio, el de la Cruz Roja, ni con la pesada de la Gabriela. Además, no tienen por qué irme a ver a mí. ¿Por qué no iban antes cuando yo era perseguido y podían demostrarme su aprecio? Van ahora. Se quedó un momento en silencio. Van ahora, precisamente porque estuve perseguido y resultó más pintoresco. No. Dijo la hormiguita que Pablo, cuando llegaron los tales Uneus, se negó rotundamente a verlos. Mira, explicó, estaba afuera y para no encontrarse con ellos, se trepó por la escalera del dormitorio que da al patio y allí se encerró. Mientras tanto, yo me dediqué a mostrarles la casa por todas partes. ¿Qué iba a hacer? Hasta que se fueron. Resulta que Isla Negra, dijo Pablo, se ha convertido en un balneario de pitucos. Más incidentes en Isla Negra. Está cansado. Hablamos de otras cosas, entre ellas el vino Monera que usamos en casa, que siempre le encanta a todo el mundo. Pablo habló de un Vinex embotellado que compra a precios especiales. De pronto se tocó el tema de otro incidente en Isla Negra relacionado con Alfonso Lenk. Ya me lo había contado Manuel Solimano y se lo dije a Pablo. Se trataba de lo siguiente. Lenk preside la Sociedad Hermanos de la Costa, formada por los capitanes de yates que se dedican a cosas del mar. Creo que el secretario de esta entidad es el gringo Hammer. Pues Manuel, con esa espontaneidad que le es característica, propuso allí que podían hacer una exposición de caracoles con la colección de Pablo, auspiciada por los Hermanos de la Costa, lo cual le daría mucha popularidad a la institución, etc. Pablo, encantado, les ofreció enseguida todo lo que tenía, más su biblioteca sobre literatura marina, mascarones, etc., mapas, aparatos de marear. Muy bien parecía todo y Lenk se despidió muy de acuerdo. Pero ¿qué sucedió enseguida? Por la tarde volvió muy cabizbajo con su gorra y su dolmán de contramaestre a decir que había pensado mejor en la tal exposición y creía que los caracoles se podían dañar en el traslado, que era una responsabilidad, que en verdad Pablo no la convenía hacer, etc. Como Manuel le resolviera cada una de estas dificultades, dijo finalmente que también había que pensar en la cuestión política, lo cual quería decir que los Hermanos de la Costa podían ser tildados de comunistas, se supone. Pablo dijo que entendió inmediatamente de qué se trataba. Lenk es el hombre más reaccionario que he conocido, agregó, un verdadero sacristán y muy hipócrita. Le añadí por mi parte, de esos hombres de ciencia descritos en las películas antinazis que no querían ver nada de lo que pasaba en tiempo de Hitler. Ah, sí, claro, dijo Pablo, es un alemán típico. Usted comprende, me agregó. Yo lo único que pensé fue facilitarle mis cosas para que hiciera una linda exposición de objetos marinos sin pensar en mí para nada. Vai, José. Os programas políticos internos. A hora do avião havia sido definida, mas foi suspenso novamente. Délia levantou-se essa noite e me pegou no local, Santo Antônio. Recordo aqui que a reunião semanal com a Aliança na Biblioteca Nacional, sala de censura cinematográfica, Salcedo havia chegado
pedindo que designasse um orador dessa instituição para usar a palavra na Praça Bulnes. Adverti que não era necessário, o comitê havia dado ênfase especial em recarregar de discursos daquele momento, cujo programa já estava acertado. Coloane acrescentou que eu também representava a La Arte. Porém, Salcedo, na função de vice-presidente, dirigia a instituição, estando Mireia Lafuente na Europa. Si tú quieres, Pablo, podemos hacer una exposición a pesar de él, saltó Manuel. Oh, no, dijo con cierta amargura. No quiero prestar nada. ¿Qué interés tan especial puedo tener? Después de comer, mostré unas acuarelas pintadas en mis vacaciones de Linfe, a lo que me dijo, tiene que ir a pintar a Isla Ney. Un reportaje canallesco en su contra aparece en Cuba. No hacía mucho me había mostrado un reportaje atacante aparecido en La Habana que le había hecho un periodista de paso por Santiago. Traje el recorte del debate y se apresuró a reproducirlo naturalmente en Santiago. Y comentamos el incidente entre todos a primera vista y la gente cree que Pablo recibe demasiada gente. Pero últimamente, sobre todo, limita su persona y actúa de manera bastante razonable. Cuando alguien dijo que la culpa de todo estaba en la falta de discriminación para acoger a todo el mundo, explicó su caso. Mire, me dijo, ¿cómo sucedieron las cosas? Fue una mañana como a las 11, yo iba saliendo de mi casa, a pie, no tenía auto ese día, se había echado a perder y estaba en el garaje, y no hallaba cómo irme al centro. Iba andando por la esquina de la Raín, y estaba en el garage, Iba andando por la esquina de la Raín cuando veo que llega un automóvil a mi casa con gente. Yo dije, esta es la oportunidad, me pueden llevar al centro, y regresé. Había en el auto una niña que me había conocido no sé dónde y un muchachito cualquiera que andaba detrás de mí hacía ya muchos días para hacerme un reportaje. Usted comprende. Yo no puedo saber de qué ni quién se trata, pero pronto uno comete la más grande de las injusticias de no recibir a una persona, y luego le pasan también esas cosas. Yo me niego sistemáticamente a recibir a gente que no conozco, pero a la larga alguien se cuela. No sabe lo cansado que me siento a veces. Tenía un gesto amargo al hablar de esa manera, prosiguió. ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo? En la casa nadie me ayuda, ni José, el jardinero. Todos quieren meterme a alguien para que me vea, la hormiga, la primera de todos, que yo debo recibir a fulano que es pariente de una hermana de Perengano, el cual habló con Pedregral o Peumo. ¿Qué sé yo? Todos se rieron al oír esta realidad de cosas. Oiga, es algo terrible. La pegadita, la Laura, nadie me defiende y no hay días que no puedo más. Pues aquel día les dije que esas personas que podrían conversar, si iban ellos al centro y me llevaban. Durante el trayecto, eso fue todo. A mi juicio es un chico de esos locos que están en la edad del nihilismo más absoluto, o locos simplemente, al estilo de Braulio Arenas, en Chile, que no sabe lo que hace. La Rubia Rojas Paz de Buenos Aires, el poeta Broniewski de Bolonia. Cosas de Lance, 4 de abril de 1953. Pablo vino a comer con la Rubia Rojas Paz, que anda en Santiago. Sara Torno. Vino el lunes pasado, creo. Ese mismo día nos convidaron a comer con ella a Los Guindos. Pasé a buscarlo a Probarte, donde había una reunión, algo con unos ecuatorianos. Había allí mucha gente por el Congreso de la Cultura. Nos fuimos en la camioneta para arriba. Allá estaban desfallecidas de hambre, la rubia con la hormiguita en el palo. La hormiga se ha dejado una chasquilla rubia que le da un aire de muñeca de trapo, me dije. Comimos solos. Pablo habló mucho esta noche de Broniewski,
El poeta polaco o escritor, no sé bien qué presidía, decía los congresos o reuniones más solemnes y luego de llegar a su casa se cura rápidamente y se disfraza haciendo las locuras más grandes. Igual que Ángel, decía, los escritores son iguales en todas partes. La hormiga agregaba, y después hablan de los esclavos de las democracias populares. Contó luego una fiesta en un palacio de unos nobles, donde todo el mundo se ponía los trajes más ricos de los que habían sido dueños del castillo, en una gran kermés. Dard, un novelista muy gordo que aparece retratado en una foto que me mandó a mí de Europa, andaba disfrazado con un traje muy extraño, pero para que no lo reconocieran se había hecho una nariz de material plástico larguísima y nadie sabía quién era. Después de comer nos vinieron a dejar a la raíz donde tomamos una nieve. Antes de separarse de mí, Pablo me llamó aparte para hablarme de la Margarita y su viaje, o proyectado viaje escapada para Semana Santa. Es necesario hablarle, me dijo. No es posible que esta chica se desprestigie de esa manera. Tiene un complejo femenino, cree que no interesa como mujer y entonces se lanza en las aventuras más descabelladas. En el pie de página dice que a fines de marzo y comienzo de abril de 1953 se realizó en Santiago el Congreso Continental de la Cultura, organizado por Neruda, que regresó de Europa con fama incrementada y recibió ese año el Premio Stalin de la Paz. El Congreso fue un gran acontecimiento cultural a pesar de la legislación anticomunista. Destacaron Diego Rivera, Cándido Portinari, Nicolás Guillén, Oscar Niemeyer y Jorge Amado. Vai, José. O ato na Praça Bulnes, ovacionação prolongada por muita gente. O desfile noturno, absolutamente sem discurso. O ato na Praça Bulnes se realizou pela tarde com presença de mais de 3.000 pessoas, ou 4.000 pessoas. Às 6h30, cheguei na tenda de flores de Délia para levá-la na reunião. Porém, devo seguir só porque ela estava ocupada. Ao pé da estátua havia um grupo de pessoas apertado, muita gente amiga. Medina me disse que estavam esperando um caminhão grande para que, se fosse necessário. Mas havia mandado um pequeno, que cabiam menos de 10 pessoas. Foi obrigado a telefonar a Los Guindos para saber que o nosso amigo ainda não havia saído. Chegou o caminhão, enquanto instalavam os equipamentos elétricos, subi no palco com dificuldade. ¿Le ha dicho algo a usted? Le contesté que solo vagamente, pero que no le había prestado ninguna atención, porque no le había creído mucho. No, me dijo Pablo, es un lío que tiene o pretende tener con una persona que nosotros conocemos. No sé bien quién puede ser. Usted debería hablarle y aconsejarla. El legendario abate Molina le protege de los policías italianos. Anoche, Viernes Santo, vino con la rubia a comer a casa. Delia Solimano había ideado unas ostras para atender a la rubia. Cuando Pablo llegó, no había nadie en casa, pues yo andaba con Delia en el centro, donde habíamos salido a caminar y de pasada a traer flores del jardín. Estuvo con el gordo entonces en la terraza. Al llegar me tendí en mi cama porque me dolía un poco el estómago. Allí fue a verme y le conté que Santiaguito Aguirre estaba a partir un confite con Julio Berrenechea. Los había visto pasar por el pasillo mientras almorzábamos. Se quedó muy pensativo y me dijo, en estos términos, los sectarios como Santiaguito, usted sabe cómo es de intolerantes en el partido y mire usted. Durante la comida, Pablo contó que el abate Molina le había salvado de la policía una vez en Italia. Iba a Venecia
en la Bienal dijo y suponía que se irían como de costumbre los agentes. Había un agente que de tanto andar pegado a mis talones era una especie de conocido familiar, y cuando supo que me iba a Venecia me dijo su parecer sobre la exposición. Pues subí al tren dispuesto a seguir hasta donde pudiera. Usted sabe que Italia es el único país donde hay que pedir permiso a la policía para ir de una ciudad a otra. Restos del fascismo. Allí nadie ha sido nunca fascista. Y créales lo que dicen hoy en día. Pero conservan todo el aparato fascista policial. Bueno, cuando íbamos a llegar a Bolonia, me acordé del abate Molina y parándome del compartimento donde iba con otras personas, me fui a asomar al pasillo para ver, aunque fuera de lejos, la ciudad de nuestro abate. En ese momento aparecieron justamente un policía uniformado y un agente preguntando a todos uno por uno, ¿quién era el señor Neruda? Estuvieron a mi lado preguntándole al vecino, ¿el señor Neruda? No, italiano, extranjero, el señor Neruda. Pero no sé qué milagro no me preguntaron a mí. Si lo hacían tenía que hacerme reconocer, no había caso. Pues me salvé por salir a mirar Bolonia. Pensé después que en Venecia me esperarían en la estación, pero no vino nadie. Hablando luego de los secretarios, se refirió al negro Abarca que tanto le reprochaba a Tino sus defectos y andaba loco por Chevele o algo así. Todo esto en frases muy medidas y cariñosas para Abarca.